Nada que decir. Adelante, Mario. Perdón, Mario, me comí 3 minutos. Mario es un buen amigo mío, es de la vieja guardia. Además de ser un científico, creo, si no me equivoco, Mario, tú eres egresado de la UAP, ¿no? Sí, De física. Pero sí. además, Mario, como ustedes ven ahí en su casa donde estás, está lleno de libros. No creo que sea tu oficina en el ININ, ¿verdad, Mario? No, no, no. No, Mario es un gran lector, un gran científico, un gran divulgador, muy creativo. Entonces me da mucho gusto, Mario, darte la bienvenida hoy. Ya no te quito más tu tiempo, pero cuando aparezca de nuevo, ya te quedan 10 minutos para que te vayas regulando, ¿no? Ok, Adelante, entonces debo compartir, aquí sí no sé, pero por yo favor, tu supongo. pantalla. Ah, Y checa que puedas pasar a la siguiente, ¿ok? ok, Ahora dale, ok, play, ahí está. ¿sí se ven? Sí se ve, la estamos viendo. Ahora checa que si puedes pasar. Ya, perfecto. Ya, Adelante, déjame, Mario. me voy al principio porque si no es Ok, un relato. Entonces sí se ve la pantalla, ¿no? la estoy viendo perfectamente y creo que todos lo vemos. Bueno, pues gracias a Alfredo Macías, a Jorge Cervantes por la invitación y claro, a Omar, que ahora lo veo más dar. Este, y bueno, esto trata sobre un asunto que, dado que todos los que hablaron antes, pues me dejaron sin nada, pues traté de armar algo que fuera un poco diferente, pero lo que es poco diferente viene al final de la plática y lo que voy a decir al principio es básicamente lo que ya dijo Mariana y lo que ya dijo Alejandro y Axel y compañía, ¿no? Porque ya muchos han hablado sobre estos temas de la materia oscura y la energía oscura. Entonces, bueno, pues el asunto comienza así. Eh, no sé cuánto tiempo hace que Jorge me preguntó para participar en este evento. Y en ese momento, pues recuerdo que Alejandro nos había compartido este artículo que está aquí de un griego, supongo, sobre la crisis de la constante de Hubble y cómo estaba conectada con la extinción de los dinosaurios. Realmente no leí el artículo, andaba en otro asunto, pero bueno, me acordé yo de ese artículo y vi algunos comentarios en las redes sobre este asunto y realmente no sé si es un artículo serio o no. En fin, y por ese tiempo también apareció la película esta, No mires arriba, que es bastante, bueno, que tuvo cierto impacto, ¿no? En los televidentes, ¿no? O la gente que usa Netflix sobre todo, ¿no? Pero todo eso me llevó a pensar entonces en cómo armar la plática, dado que sabía que me iban a ganar muchos temas, ¿no? Porque siempre ocurre en un coloquio o una reunión de ese tipo, que pues muchos hablen sobre los temas importantes y algunos no dejen nada, ¿no? Por fortuna eso también ayuda porque entonces puedo hablar menos y puedo usar las explicaciones que ya los demás dieron, sobre todo Alejandro y Mariana, ¿no? Pero bueno, entonces me estaba acordando de estas dos cosas y yo me acordé que hace más de 40 años, porque pues ya no soy un jovencito, me llevaron a un meeting, me llevaron como borrego a un meeting de Jolopo, en Janitzio, y en esas elecciones Jolopo arrasó literalmente con las elecciones, ¿no? Arrasó porque era el único candidato, entonces ganó. Y pues todo tiene que ver, o sea, este asunto tiene que ver con lo siguiente porque entonces pensé que hubiera pasado si me hubiera dormido, ¿no? Y hubiera tenido un sueño de poco más de 40 años y ahora estaré despertando sin poder respirar y con COVID, ¿no? Que ya lo tuve. Eh, y bueno, de petróleo pues vamos a hablar más al final, ¿no? Porque el petróleo es un asunto, es un protagonista importante en la historia, ¿no? Y esta historia entonces comienza con, pues, el principito, ¿no?
yo tenía en la mente que al principito el libro comenzaba con, pues, con el niño, el joven, que le preguntaba o le pedía al aviador que estaba parado en el desierto que le dibujara un elefante, pero realmente tuve que volverlo a leer porque así no comienza la historia, ¿no? En fin, pero bueno, avancemos. Lo que el principito le preguntó al hombre fue que le dibujara una galaxia. Y el hombre pues, no pudo. Y entonces el principito se preguntó por qué entonces publicaba sobre galaxias. Y pensando más en eso, pues se puso triste y mejor se regresó a su asteroide, a su casa, ¿no? Que es el B612. Y como no tenía amigos, estaba solo. Solamente tenía un volcán, un cráter, el borrego en la caja, que era el dibujo que le había hecho el aviador. Y divagaba, ¿no? Sobre pues, el asunto, en su soledad divagaba y pues necesitaba sentir que seguía siendo un niño, ¿no? Que tenía esa curiosidad por el medio ambiente, pero bueno, en un asteroide como ese, pues estaba solo y no había más que oscuridad, ¿no? Y las estrellas y las galaxias estaban muy lejos. Entonces se puso a observarlas e hizo un catálogo, que ya lo descubrió Omar, donde justo aparece, pues lo que dice Omar, que es ahora una mujer, digamos, para tener el equilibrio. Pero en aquel tiempo justo del que hablaba Omar era el hombrecillo, ¿no? El hombrecillo crucificado, que aparece justo, como dice, en el centro, está justo no tengo acceso al apuntador o al cursor, no sé. En el centro entonces tenemos el corazón del hombrecillo, y ahí es donde está el cúmulo que mencionaba Omar, ¿no? Pero bueno, en fin, pero también era el hombrecillo crucificado, ¿no? Así se le conocía. Y entonces el principito pues se dio cuenta que también las galaxias tenían cierto comportamiento medio humano, ¿no? Lo mismo le pasó a Cortázar cuando visitó el planeta Faros, porque hay que recordar que Cortázar era muy imaginativo y se hizo un viaje a un planeta lejano llamado Faros, y ahí fue testigo de cómo los faroses envenenaron a líderes, ¿no? Entonces hay una especie, este cuento por cierto se llama sobre la simetría interplanetaria, ¿no? Y se refiere por simetría se refiere obviamente al comportamiento humano, ¿no? Aquí es importante decir que digamos, en este juego, a quien le pregunta el hombrecillo que le dibuja una galaxia, es obviamente al que habla, ¿no? Porque finalmente sigo sin entender qué son las galaxias. Espero algún día tener más conocimiento de ellas y saber con profundidad qué es lo que significan. Y entonces, haciendo catálogos más detallados, con un mayor número de objetos, como mencionó Omar, y como también mencionó Mariana, entonces se ha entendido mejor cómo se estructuran las galaxias a gran escala, ¿no? El 2DF, que es lo que está abajo a la izquierda, muestra claramente la estructura filamentaria, la estructura que se va a observar más adelante, que voy a poner en las simulaciones, pero que muestra claramente que hay una especie de digamos, de relación entre galaxias en términos espaciales, que hace que digamos, que visiblemente sea muy interesante. Parece como si fuera una estructura esponjosa, ¿no? Con vacíos, filamentos y grandes cúmulos o grandes agregados de objetos, en este caso galaxias, ¿no? Bien, ok, entonces esto lo puedo hacer mucho más rápido. ¿Cómo se puede entender la estructura del universo? Pues la forma más sencilla o más intuitiva sería pensar en que tenemos una caja y en esa caja colocamos de manera casi uniforme, distribuida en toda la caja, un montón de partículas en el vacío o digamos lejos de cualquier región o cuerpos atractivos que la puedan afectar. Y entonces dejamos que las interacciones naturales de esas partículas, las interacciones que ellas sienten entre sí, se manifiesten.
Y es lo que estamos observando en la simulación, ¿no? El video de arriba es cómo evoluciona a partir de condiciones iniciales la distribución de partículas, cómo se aglomeran y forman la estructura filamentaria que ya se observa en el video de abajo, ¿no? Y todo esto uno lo hace con ecuaciones muy sencillas, eh, siguiendo la segunda ley de Newton, ¿no? Que es resolver las ecuaciones diferenciales asociadas pues a la segunda ley, que es fuerza igual a masa por aceleración. Cada cuerpo entonces tendría una masa, un vector de posición y un vector de velocidad, ¿no? Y la fuerza de interacción entre dos parejas sería la fuerza de gravitación, en este caso de Newton, ¿no? Que iría como el inverso en intensidad, como el inverso al cuadrado de la distancia. Bien, pero ¿cómo hacemos las condiciones iniciales? Ese es el punto, ¿no? Y eso lo hacemos siguiendo un principio cosmológico que no tengo el dato, no sé cuándo fue planteado, pero lo que dice este principio cosmológico es que a gran escala, muy, muy gran escala, el universo es homogéneo y es isótropo, ¿no? La pregunta, claro, es si es válido, porque obviamente a nivel terrestre, pues vemos que no hay homogeneidad y que no hay isotropía, ¿no? Sin embargo, a muy gran escala, y el ejemplo, el símil es un estadio bueno, una cancha de fútbol, donde tenemos el pasto parejito, parejito como lo verían los jugadores, y parejito como lo sentiría la pelota que rueda en el pasto, que se mueve en el pasto, ¿no? Obviamente a pequeña escala, una canica, pues diría, no, aquí hay fluctuaciones muy fuertes, cambio de densidad, cambio de estructura notable, y una canica no se mueve con una pelota de fútbol, obviamente. Bien, entonces, a partir de ahí uno puede construir condiciones iniciales, esto también lo habló con detalle Alejandro, y entonces uno coloca en esa caja, aquí tenemos una versión bidimensional, donde colocamos, está en la figura este, superior derecha, tenemos varias, en un grid, digamos, en una malla, en este caso bidimensional, ponemos bolitas y las desplazamos ligeramente siguiendo las ideas o lo que desarrolló Seldovich, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, arrancamos la simulación y lo que tenemos es el video que está hasta abajo a la izquierda, a la derecha, ¿no? Cómo comienza una situación uniforme y cómo se empieza a colapsar. Y nada más lo que actúan aquí en esta simulación es la fuerza de atracción de la gravedad, más la participación digamos, del efecto de la energía oscura, aunque no quisiera meterme en este asunto, simplemente para hacerlo más sencillo, ¿no? Ok, y entonces, usando las simulaciones, la simulación que describió Alejandro, que es la del Millennium, aquí se colocaron en la caja, en esa caja de simulación, 10.000 millones de partículas, ¿no? 10 a la 10, ¿no? Y en la más sofisticada, como mencionaba Alejandro, eran quizás como 10 a la 11 partículas, que ya es bastante, ¿no? Claro, las cajas de simulación cambian de tamaño. Por ejemplo, Illustris, que es una simulación también muy masiva, pero la caja es más pequeña, entonces puede resolver distancias más cortas, ¿no? O estructuras más pequeñas. Eh, Bien, entonces, sigo. Bien, y bueno, una comparación aquí también rápida en términos de zoom. Lo que tenemos es que esta simulación del Millennium vista a gran escala, con esta regla de 500 megaparsec, entonces nos muestra la estructura ya filamentaria, esponjosa, con grandes vacíos, pero podemos ver más detalles si hacemos zoom. Esta fue precisamente lo que más discutió Alejandro, porque ahí está la regla del chipote de Bao, y se muestra claramente ya mejor que antes los vacíos, la relación filamentaria y los grandes cúmulos, ¿no? Y aquí a 31 megaparsecs también tenemos mejor
se puede ver mejor la estructura filamentaria, ¿no? Y cómo están los cúmulos ya claramente formados, ¿no? Y el cúmulo central, ese que estaba en el zoom anterior, bueno, en una escala de 2 megaparsec, pues ya podemos verlo, ¿no? Y podemos entonces ya empezar a hacer en la caja de simulación, enfocándonos en un cúmulo rico como este, y podemos hacer ya un conteo de objetos que rodean el centro, ¿no?, de ese cúmulo. Y podemos entonces inferir perfiles de densidad, y uno de ellos es el que está mostrado en esa ecuación abajo, ¿no? Y a partir de ahí, entonces ya podemos hacer un catálogo numérico, o sea, colocarnos en un cúmulo, en el centro, hacer el catálogo artificial, o simulado, y entonces hacer la comparación con los catálogos observados, ¿no? En azul están los catálogos observados, el del CFA está arriba en el centro, y vemos claramente cómo ahí está el hombrecillo, y en el rojo vemos también, digamos, los mismos gajos simulados, y hay una diferencia, obviamente, ¿no? O sea, en detalle si uno observa los detalles, no son comparables, ¿no? Sin embargo, hay que hacer estadística, hay que encontrar relaciones digamos, dada una partícula o un cúmulo o una galaxia, a qué distancia están colocadas demás galaxias, ¿no? O sea, ¿qué probabilidad tengo yo de encontrar no sé, a 10 megaparsecs una galaxia, a 50 megaparsecs otra galaxia, etcétera, ¿no? ¿Y cuántas puedo ver en esa esfera de radio, por ejemplo, 50 megaparsecs, ¿no? Bien, entonces, eso se tiene que hacer con detalle. Y pues de nuevo, aquí muestro las mismas figuras de antes, pero sobre todo la manera en que podría yo inferir el perfil de densidad a partir del centro de un cúmulo, y cómo podría entonces hacer ese cálculo de la correlación que existe, dado una galaxia, a qué distancia están colocadas las demás, esas demás galaxias, ¿no? En el diagrama del esquema de abajo, en el centro, pues se ve una partícula en azul. Trazamos los círculos o los gajos esféricos y vamos contando el número de objetos que están ahí colocados. Y entonces vamos haciendo el conteo para hacer y eso se compara con una distribución uniforme, ¿no? Y veríamos el exceso de probabilidad de tener, dado una galaxia, a cierta distancia tener otra, ¿no? Bien, y bueno, pues entonces se encuentra que hay mucha semejanza estadística, ¿no? Entre las estructuras simuladas y las estructuras observadas. Bien, esto nada más para presentar, digamos, la cara que tienen las ecuaciones, aunque no vale la pena mucho entrar en detalles. La ecuación de arriba, pues simplemente es el exceso de probabilidad o el exceso de densidad, ¿no? Y hacemos productos de esta cantidad a diferentes distancias, hacemos promedios para todos los objetos y tendríamos la función de correlación. Es un nombre, ¿no? Pero el ejercicio operacional es relativamente sencillo, ¿no? Y en física, pues siempre hay relaciones entre velocidades y posiciones. Y entonces lo que hacen, digamos, en forma metodológica es pasar haciendo trucos matemáticos, pasar de una forma de ver el espacio donde se mueven las partículas a otra diferente, donde, digamos, un espacio inverso o relacionado con el espacio físico o tridimensional. eh, y esa transformación se conoce como transformada de Fourier, ¿no? Que es la relación que me da o que me establece la conexión entre una función de correlación y un espectro en el espacio asociado que se llama espectro de potencia, ¿no? Bien, el punto esencial que quiero resaltar aquí es finalmente cómo es que se establece que necesitamos
materia oscura para explicar la forma en que se estructura el universo. Ese es el punto esencial, ¿no? Entonces, en esa caja de simulación yo puedo tener muchas partículas, o más bien la misma distribución, pero más masivas. Y como son más masivas, entonces la atracción será más fuerte entre ellas y las estructuras se van a hacer digamos, los filamentos más colapsados, que sería como la figura, digamos, la estructura que está en uno, dos, tres, en el quinto lugar, de izquierda a derecha, se ve claramente cómo está más colapsada la estructura, ¿no? Y cuando tenemos menos masa en las partículas, entonces va a estar más diluido, ¿no? Entonces, al hacer esas comparaciones estadísticas entre lo observado y lo simulado, caemos en la cuenta que necesitamos cierta cantidad de materia oscura, cierta masa asociada a cierto contenido de masa en la simulación, asociada a estas partículas, ¿no? Ok, en una simulación como esta, normalmente la masa es la masa total, es la masa asociada a los bariones, como lo explicó Alejandro, y también la masa asociada eh, a, a esta hipotética materia oscura, ¿no? No se toma normalmente a escalas muy grandes la contribución de la parte, digamos, de que la materia barónica ejerce presión y se comporta más como un fluido, ¿no? Bien, y entonces los espectros de potencia, pues claramente se muestran diferentes, ¿no? No voy a entrar en este detalle. Este es el chipote de Baum, de la correlación que existe entre las posiciones de las galaxias y a cierta distancia, como vemos que aparece un exceso para encontrar otras galaxias, ¿no? O otros cúmulos. En este caso, el chipote está en poco más de 100 megaparsecs, ¿no? Bien, entonces aquí es repetir lo mismo. Tenemos mucha masa, entonces la estructura es claramente muy colapsada. Tenemos poca masa, tenemos estructura más diluida, menos fuerte. Y cuando tenemos justo la concordancia o el acuerdo con las observaciones, tenemos una estructura intermedia, ¿no? Bien, entonces eso me da una idea de que necesitamos una cantidad de materia adicional a la parte visible, ¿no? En 2004 se descubre un cúmulo que se conoce como el cúmulo Bala, y ese cúmulo es el resultado de la colisión de dos cúmulos, uno pequeño y uno un poco mayor, como, no sé, por la forma que se ve aquí, sería como unas 3 o 4 veces mayor, ¿no? Creo. Y básicamente eh, si lo vemos en términos de las simulaciones cosmológicas, las estructuras se mueven, se colapsan, pero al irse colapsando realmente van chocando, se van moviendo unos contra otros en forma relativa, y el cúmulo bala lo que muestra es claramente el choque de dos supercúmulos. Cada cúmulo tiene obviamente gas a muy alta temperatura, a una cierta temperatura, y cuando se da el choque, la temperatura de la componente gaseosa de los dos cúmulos pues aumenta mucho más, ¿no? Y se da el choque, la forma de corbata que le llaman los que hacen simulaciones de fluidos, y que muestra claramente que el gas es afectado de manera diferente a como es afectado la materia oscura. Las bolas de materia oscura simplemente ni se ven, ¿no? Pasa uno este, y, y cruza la otra, ¿no? Pero el gas no, el gas sufre la colisión y la temperatura aumenta, ¿no? Y eso se detecta porque entonces hay emisión de rayos X, ¿no? Ok, bueno, y pasando a Vera Rubin, lo que comentaba Omar, pues ella en los 70s, y también eso lo dijo Alejandro, Vera Rubin en los 70s mide las velocidades con que las estrellas rotan alrededor de una galaxia, ¿no? El Sol rota a como a 220 kilómetros por segundo.
Y bueno, encuentra que no va a ganar el premio Nobel, y que esto seguramente se lo sabe Omar, que no tenía acceso al WC en el cuarto del telescopio, ¿no? Por ese problema de exclusión, ¿no? ¿Y qué significa entonces lo que hace Vera Rubin? Pues es observar las estrellas, cómo se mueven en una galaxia. Se coloca en el centro de una, que está aquí en la figura en blanco y negro, con, eh, con curva de nivel, y a partir del centro, la línea roja que está, que se mueve hacia abajo, muestra entonces cómo se puede ahí medir por corrimiento al rojo las velocidades de las estrellas, y entonces hace la figura que está a la izquierda, ¿no? Las curvas que están a la izquierda, donde se ve la parte total de la velocidad de rotación de una galaxia, de una estrella, perdón, y cómo están las mismas velocidades, pero asociadas a las componentes visibles de la, de la galaxia, ¿no? O sea, la parte del gas, la parte de las estrellas, y la suma, entonces sería el total, que los puntos que están arriba, ¿no? Los puntos observados. Y entonces nos damos cuenta que para que la parte visible ajuste muy bien o sea consistente con la parte observada, la velocidad total de rotación, eh, Vera Rubin se dio cuenta que hacía falta, pues, agregar, o sea, que había una masa faltante, ¿no? Ok, y entonces, pues ahí la gente que hacía modelos, pues simplemente proponía una distribución esférica que rodeaba a la galaxia con una cierta densidad, y haciendo ajuste de parámetros, pues encontraba que hacía falta más masa, ¿no? O una densidad diferente al usual, ¿no? Ok, bueno, todo eso en conjunto, pues me da lo que está aquí. Aquí no hablé de muchas cosas, pero, por ejemplo, el diagrama de la expansión del universo, que está dado por la ley de Hubble, la radiación cósmica de fondo, eh, los cúmulos, como lo estudió Zwicky, y los catálogos de los que se hablan. Y aparte también está la parte esta del experimento de Weissel, ¿no? En fin, todo eso finalmente nos da, en resumen, pues el modelo cosmológico de concordancia, el modelo que se conoce como lambda CDM. Lambda porque es la letra o el símbolo asociado a la constante cosmológica, y que simplemente esa constante es lo que logra explicar de manera más o menos razonable las observaciones, claro, en combinación con la cantidad de materia oscura, la cantidad de bariones, etcétera, ¿no? Y este pi, pues es el que tenemos ahí: 69% de energía oscura, 26% de materia oscura y el 5% de materia bariónica, o la materia visible que tenemos asociada a la tabla periódica, ¿no? Muy bien, el universo tiene 13.800 millones de años. La constante de Hubble, esa relación entre la velocidad y la posición, esa constante es 68 kilómetros por segundo sobre megaparsec, ¿no? Ok, ¿qué más? Y bueno, ¿qué es la materia oscura? Es la pregunta fundamental. O sea, ¿qué partículas son las que podrían ser los candidatos, ¿no? Entonces, en el transcurso de estos, no sé, 30, 40 años, sobre todo de los 80, 90, ya mucha gente ha hecho modelos en términos de partículas, y pues están esas partículas que interactúan muy débilmente, que pues, se conocen como WIMPs, materia oscura tibia, materia oscura caliente, que son, digamos, las partículas asociadas serían los neutrinos, etcétera, ¿no? Hay muchos candidatos. Y bueno, no solamente se puede hacer modelos de materia oscura, tratando de entender, digamos que surjan o estén en el modelo estándar, o una extensión del modelo estándar de partículas, ¿no? Podemos cambiar digamos, la relativa general, como las ecuaciones de estado, modificar la teoría general y poner otras teorías o hacer otros trucos por ahí
tener campos escalares, etcétera, ¿no? Bien, las fuerzas fundamentales de la naturaleza, también creo que Alejandro lo mencionó, pues son estas. La débil, que es la de abajo, que es la responsable del decaimiento radioactivo, donde se produce un protón, un electrón y un antielectrón, antineutrino de un neutrón. La fuerte, que es la responsable de tener los núcleos formados, ¿no? Protones, neutrones. La electromagnética, que es la responsable de que tengamos electrones y protones ligados en los átomos, ¿no? Y básicamente, muchos de los fenómenos en términos de los sentidos, o cómo el ser humano los entiende, pues están en la parte electromagnética, ¿no? Y la fuerza, la otra fuerza, pues es la fuerza gravitacional, ¿no? Es responsable de que tengamos un sistema planetario, que los proyectiles en la Tierra caigan a la Tierra, cúmulos de estrellas en galaxias, etcétera, ¿no? Así tendríamos las cuatro fuerzas. La más débil es obviamente la gravitacional. Y se siente con exceso porque los cuerpos masivos que la provocan pues, son supermasivos, ¿no? Muy bien, entonces, las ventanas astronómicas, ¿no? ¿Cómo vemos la Vía Láctea? La Vía Láctea la podemos ver en varias bandas. La mujer que corre aquí, pues, cómo se ve en las diferentes bandas, ¿no? Y eso mismo lo podemos ver digamos, cuando vemos la Vía Láctea, ¿no? Y cada banda, pues, me da acceso a diferentes aspectos, ¿no? O sea, para entender mejor cómo está estructurado, cómo está compuesta la Vía Láctea, ¿no? Muy bien, la pregunta es si podemos ver, ¿no? O sea, si podemos ver todo lo que existe, ¿no? Muy bien, entonces los planetas están compuestos, o el sistema planetario está compuesto por planetas. 9, hasta hace unos años, después Plutón lo quitaron. Lo hicieron enanos, después era un asteroide, o ya no me acuerdo qué terminó siendo. Pero el último es Neptuno, el octavo, que fue precisamente descubierto viendo cómo se comportaba Urano, ¿no? Que es más cercano. Y bueno, la velocidad de rotación de los planetas, pues es entre más cercanos al Sol, más rápido se mueven. La Tierra se mueve a 30 kilómetros por segundo, los más lejanos más lento, ¿no? Ok, bien, colisiones cósmicas. Bueno, en el diagrama de arriba tenemos el choque de dos bolas de billar. Y uno se preguntaría, dada la geometría y dado el movimiento relativo entre las bolas de billar, cómo es que podrían chocar, cuál es la probabilidad de choque, ¿no? Y haciendo un cálculo somero, así más o menos superficial, uno puede darse cuenta que si ese ejercicio lo lleva a las estrellas, nos podemos dar cuenta que, pues, que no van a chocar las estrellas, ¿no? O sea, la probabilidad de choque frecuencia de choque de estrellas es muy, muy, muy baja, ¿no? Sin embargo, si cambiamos en lugar de estrellas, ponemos galaxias, entonces el choque se vuelve muy probable, pero en escala de tiempo digamos, de evolución de las galaxias, ¿no? En este caso de la Vía Láctea y Andrómeda, que son las más cercanas. Sin embargo, esta probabilidad se calcula suponiendo que tenemos esfera dura, ¿no? Como potencial. En la realidad es que no tenemos potencial de esfera dura, ¿no? Tenemos un potencial que es que es el de la gravitación, ¿no? 1 en R. Y entonces, eso cambia las cosas, ¿no? Aquí está el ejemplo famoso del video de la colisión de Andrómeda de la Vía Láctea. Abajo está la colisión en el cúmulo Bala, de los dos grandes cúmulos que se observaron en 2004. Y se ve, obviamente, el mapa de la materia oscura, las dos bolas azules, y la parte roja del gas, y la parte óptica, que es la que produce el efecto del ente gravitacional, ¿no?
Sin embargo, estos choques son, digamos, relativamente probables en las escalas de tiempo, claramente, ¿no? En sus escalas de tiempo que son radicalmente diferentes, ¿no? Y la pregunta es, a escalas del sistema planetario, pues, por el primer ejercicio que mostré, claramente nos dice, bueno, no hay colisiones, ¿no? O sea, el espacio vacío, el espacio que rodea la Tierra, Venus, a Marte, etcétera, pues están realmente vacíos, ¿no? Sin embargo, los cráteres en la Luna muestran que ha habido muchos impactos que han producido los cráteres que nos muestra la Luna, ¿no? Y la pregunta es, pues, ¿cómo es que han ocurrido, no? Y uno puede decir, bueno, es que a lo mejor se formaron cuando, o sea, se dieron esos impactos al inicio de la formación primigenia del sistema planetario, ¿no? Ok, entonces, bueno, pues eh, llegamos al tema final de la plática, donde lo que tenemos es estos eventos de impactos que nos preocupan y que fue el principal, este, el tema, pues, de No mires arriba, ¿no? De la película esta. La desaparición de los dinosaurios ocurrió hace 66 millones de años, ¿no? Pero hace 100 años, pues, no sabía las razones de la extinción. La gente pensaba que la extinción se había dado con el tiempo, o sea, en un lapso de tiempo enorme, ¿no? Sin embargo, pues los Álvarez llegaron a la conclusión que ese evento ocurrió de manera relativamente, en las escalas de tiempo, relativamente rápida. Y fue un evento repentino que provocó la extinción, ¿no? Toda la historia esta, pues, es muy interesante. Aquí no la, bueno, yo me la sé, pero me la sé, no soy experto en esto, pero me la sé de manera superficial. Pero es una historia muy interesante cómo se da, ¿no? Y resulta entonces que hace 66 millones de años, un objeto impactó a la Tierra. Este objeto tenía una dimensión entre 8 y 16 kilómetros aproximadamente. Eso se infiere por los cálculos. La velocidad era de decenas de kilómetros por segundo. Fueron 20 mil millones, o sea, el impacto digamos, en términos energéticos, fueron 20 mil millones de bombas atómicas. Contenía iridio, y el 75% de la vida desapareció. Contenía iridio, que eso fue clave, porque hubo un pico de iridio en las capas geológicas que se estudiaron. Había un salto en la medición de iridio, claramente ahí, digamos, en alrededor de 66 millones de años, ¿no? Y no se entendía por qué razón había iridio, ¿no? Y esas mediciones se hacían en Italia, en Dinamarca, en muchos lugares, y era el pico de iridio siempre estaba, ¿no? Entonces ahí obviamente había pasado algo, ¿no? Y la formación de iridio, bueno, decía, ok, si son eventos volcánicos, entonces deben ocurrir, digamos, el iridio surge porque está concentrado, que se produce en las capas interiores en el núcleo terrestre, ¿no? Bueno, pues entonces eso fue una de las intuiciones que tuvo y cambió la hipótesis, o las hipótesis, o los modelos que pretendían explicar la desaparición de los dinosaurios, porque los Álvarez, pero en particular el Papa, que era el físico, Luis Álvarez, hizo unos cálculos rápidos y propuso que, bueno, también se conocía que en los cometas eh, contenían iridio, bueno, metales pesados, ¿no? En particular iridio, ¿no? Entonces hizo el cálculo y dijo, no, pues, para explicar ese salto en la medición de iridio, lo que necesitamos es un evento de este tipo, ¿no? Y bueno, el hijo, el geólogo, y varios más empezaron a armar la hipótesis, y la hipótesis era que, pues sí, que había sido un evento de este tipo, un impacto por un objeto celeste, y en los cálculos
que habían hecho para hacer las estimaciones, encontraban que había formado un cráter el impacto y ese cráter debería tener 200 kilómetros de diámetro, ¿no? Bien, pues ahí aparece entonces el petróleo, porque los mexicanos en los 70 andaban, bueno, de hecho en los 40 se habían hecho sondeos para buscar yacimientos, ¿no? Pero en particular en los 70 con Jolopos se hicieron bueno, se hicieron muchas mediciones para buscar yacimientos, ¿no? Porque era estratégico. Y pues hubo un mexicano bueno, varios mexicanos, pero en particular uno que hicieron mediciones de gradiente gravitacional y pues quedó ese estudio en unas memorias de un coloquio de geólogo, ¿no? Perdido por ahí. Pero fue rescatado y finalmente fue como se dieron cuenta pues que ese era el cráter que andaban buscando, ¿no? Que explicaba, porque era justo el del tamaño, de 200 kilómetros de diámetro. Este, hicieron otras mediciones digamos, de eventos posibles y buscaron los rastros no sé, en el Caribe, porque esta explosión obviamente causó tsunamis, etcétera. Y en Texas, en Florida, en las playas, se dieron cuenta que había efectos de un evento de este tipo, ¿no? Bien, pues entonces, pues este es el evento y la pregunta es si acabó con los dinosaurios o no. Y pues en realidad no, pero no es lo que dice Monterroso, sino que realmente hubo otros dinosaurios que sobrevivieron, ¿no? Otro evento importante es el de Tunguska, que es en 1908, y es un evento, digamos, menos drástico. Ocurrió en esta zona azul que está en el mapa, que se llama Tunguska. Eh, Se sintió hasta París, según las crónicas, pero 80 kilómetros del evento, la gente pues, sintió el guamazo, ¿no? La velocidad no la encontré, digamos, la velocidad estimada, no sé si realmente existe esa estimación de la velocidad con que impactó el objeto. Explotó en el cielo, no, o sea, no impactó en la Tierra, y pues a una altura estimada de entre 6 y 10 kilómetros, ¿no? De acuerdo a Sussman, dice que ese fue el efecto de un mini macho, ¿no? Cuando andaban con ese modelo de campo escalar. Otro evento que fue más reciente, yo lo vi llegando a Lenin hace como 10 años, temprano, yo vi estos videos de Javinsky en febrero de 2013. Este fue un objeto que entró y que sí dejó rastros a nivel de la superficie de la Tierra, de tamaño de 20 metros, una velocidad aproximada de 13.9, de acuerdo a la Academia Rusa, aunque las últimas estimaciones son como de 20 kilómetros, 30 veces la energía liberada 30 veces la bomba de Hiroshima, alrededor de 1506, ¿no? Ok, entonces, para avanzar más rápido, eh, ¿de dónde vienen estos eventos? ¿Son eventos al azar? ¿Qué son? Son preguntas, obviamente, que uno se hace, ¿no? Es decir, eh, ¿por qué desaparecieron los dinosaurios? Bueno, la explicación, la hipótesis, el modelo es el modelo de los Álvarez, ¿no? Y compañía. Y pues es un evento de un impacto en el cielo, ¿no? Entonces necesitamos ya ir un paso más allá y entonces necesitamos una explicación astronómica, ¿no? O sea, ¿cómo es que se dan esos eventos? Esa es la cuestión. Y pues tenemos, como estos dos eventos anteriores, el de Tunguska y el otro, tenemos eventos de impactos en el cielo que, pues como género humano nos preocupan, ¿no? Porque puede haber un evento, o sea, estos cuerpos son pequeños, se detectan casi cuando están en la vecindad de la Tierra, y los cometas son más escandalosos porque además tienen su cola, ¿no? Son una enorme cola y son, digamos, eventos muy visibles en el cielo, pero uno los ve ya cuando están más cercanos, ¿no? Entonces, si necesitamos eh, tener, o sea, ¿qué pasaría si encontramos a uno
que ya lo tenemos en puerta, ¿no? Como fue el caso del Chelyabinsk. Ese realmente no se observó hasta que llegó, ¿no? De hecho, en ese año creo que se había avistado otro, pero ese finalmente no tocó. Y este no se observó porque venía digamos, creo que en la dirección del Sol, entonces no había manera de observarlo, ¿no? Y claro, también, pues, en el 2012 fue el escándalo del fin del mundo por los mayas, ¿no? Entonces sí nos preocupa como género humano saber, tener esquemas de detección más sofisticados, tener protocolos para saber qué hacer en caso de que tengamos uno en la puerta, ¿no? Esto nos preocupa la frecuencia, ¿no? Bien, entonces la frecuencia, pues, si tenemos eventos de impactos en el pasado, pues podemos ver los cráteres que han dejado, ¿no? Y entonces este espectro, bueno, esta, esta, este, esta figura me muestra cómo en forma temporal, eh, hasta 250 millones de años, podemos ver, por los cráteres que se han estudiado, podemos ver la frecuencia o si hay una periodicidad, ¿no? En este tipo de eventos. Y lo que se ha encontrado es, digamos, estudiando cráteres suficientemente grandes, más de 20 kilómetros, lo que se ha entendido es que hay un periodo del orden de los 30 millones de años, ¿no? Y eso, eh, por supuesto, está asociado, correlacionado con las grandes extinciones masivas en el pasado, ¿no? Bien, bueno, entonces la propuesta, ya entrando a esta propuesta que hizo Lisa Randall, pues ellos se preguntaban qué pasaría si realmente, bueno, vamos a estudiarlo con más detalle, ¿no? Pero una posibilidad es que simplemente se dé porque el Sol gira alrededor de la galaxia y tenemos los brazos espirales, entonces va pasando de regiones de más densidad a menos densidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hacemos un cálculo del movimiento del Sol al moverse alrededor de la galaxia, entonces lo que tenemos es que aquí, eh, pues habría cruces del Sol o del sistema planetario por zonas que son más o menos densas, ¿no? Y eso podría entonces estar afectando, eh, digamos, la zona hipotética que se conoce como la nube de Oort y que es de donde se cree que vienen los cometas, ¿no? Principalmente. Pero esa zona está tan muy lejos, está como del orden de 10.000 unidades astronómicas, o sea, cada unidad astronómica son 150 millones de kilómetros. Y entonces podemos estimar la caída en la intensidad de la fuerza de atracción gravitacional. Y nos damos cuenta que son 100 millones de veces más débiles que para la atracción del Sol, que sube la Tierra por el Sol, ¿no? Entonces, efectos pequeños en cambios de densidad pues van a hacer que objetos de esa nube de Oort salgan disparados hacia el exterior del sistema planetario o pues, entren al interior del sistema planetario, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Entonces, analizando cómo se mueve el Sol a través de los brazos espirales, pues uno puede encontrar básicamente el periodo, ¿no? Y eso son periodos de más de 100 millones de años. Entonces, explicaría esa frecuencia de alrededor de 30 millones, ¿no? Y bueno, hay otras hipótesis, una estrella que pasara por allí, la misteriosa Némesis, etcétera, ¿no? Bueno, entonces llegamos al modelo y lo que propone de manera sencilla es que si tenemos en el modelo estándar la parte visible compuesta por todas estas partículas, en particular la parte que interesa aquí es la parte cargada, electrones y protones, entonces tendríamos que ellos interactúan y se pueden, digamos, dar emisión o absorción de fotones, ¿no? El disco galáctico se forma básicamente porque esa parte visible emite radiación y eso hace que se colapse por conservación de momento angular y se forma el disco, ¿no? Bueno, la propuesta es muy sencilla. ¿Qué pasaría si tuviéramos entonces
Aquí apenas se ve, pero en el centro, en este perfil, viendo, digamos, el disco galáctico, se pone una línea negra que es para decir, ok, vamos a suponer que tenemos un modelo estándar digamos, la materia oscura está compuesta no solamente de una partícula, sino que está compuesta, en este caso, en el caso más sencillo, por dos clases de partículas. Partículas que no interactúan y partículas que sí interactúan, pero entre ellas, ¿no? Y al interactuar emiten radiación, pero es radiación oscura, no es la radiación visible, ¿no? Y esa fracción, entonces, es la que se colapsa y forma un disco oscuro. Ese es el modelo, digamos, explicado de manera muy sencilla, ¿no? Ok, entonces, aplicamos las ecuaciones de Jeans, en particular la ecuación número 1 que está dibujada ahí, le describe el perfil de densidad tanto radial, en dirección radial como en dirección vertical, en Z. Y la ecuación 2 me da, digamos, la manera de calcular la forma en que el Sol sube y baja en forma vertical, bueno, cruza el centro, el plano galáctico, o lo va cruzando de manera oscilatoria porque va avanzando al Sol irse moviendo alrededor de la galaxia. Y entonces tenemos esa curva arriba, la curva naranja, y vemos cómo Z o el Sol va cruzando arriba y abajo y ajustando los parámetros digamos, en este caso al catálogo de cráteres, lo que hacen entonces es hacer una, digamos, estimación de parámetros de tipo Markov Chain Monte Carlo. Los parámetros para ajustar son los 7 que están abajo. Ahí están los priors, etcétera. Hacen el cálculo y lo que encuentran es entonces que el periodo de cruce del plano galáctico es de 30 millones de años, 32 millones de años. Ese fue un cálculo en 2015 más o menos, creo. Entonces es muy razonable y es compatible bueno, es compatible en la estimación de los parámetros, ¿no? Esta estimación la comparan con estimaciones con otros modelos y pues es 3 veces mejor en la comparación con los demás modelos, ¿no? Digamos, no es sólida todavía, ¿no? Pero eso fue en 2015. En 2015 apenas habían lanzado el satélite Gaia, que tenía que medir posiciones y velocidades de un montón de estrellas, y con eso podíamos determinar entonces con mayor precisión si este modelo era razonable o no. Además, el catálogo de cráteres mayores de 20 kilómetros también aumentó, y entonces teníamos 2 catálogos diferentes con los cuales hacer la comparación, y aquí lo que tenemos es que entonces el modelo es que el Sol se mueve alrededor de la galaxia, como si fuera un patito, esa piedra que lanza uno en la superficie, en un lago, o como si fuera un delfín, ¿no? Va cruzando arriba y abajo el plano galáctico, ¿no? Y cuando cruza el centro, el mero centro, entonces el sistema planetario se encuentra con el disco oscuro, recibe el empujón y los objetos que están en la nube de Oort salen disparados tanto adentro como afuera, ¿no? Y esa sería entonces, digamos, la propuesta de explicación de la frecuencia, ¿no? Y bueno, aquí unos comentarios finales nada más, ¿no? Estas 2 líneas, en particular la cuarta que está aquí, digamos, este modelo tiene 2 líneas de ataque, ¿no? Es un modelo, por supuesto, especulativo, y entonces debe ser contrastado contra el catálogo Gaia, ¿no? Y el catálogo de cráteres. Entre más objetos tengamos en el catálogo y más objetos de estrellas medidas en el satélite Gaia, pues podamos tener mejores estimaciones, ¿no? Lo mejor, los últimos cálculos comparativos muestran que la frecuencia baja a 26 millones de años, ¿no? Ok, una pregunta que yo me hacía es, finalmente, si este disco oscuro también
no se pulveriza, ¿no? O no forman brazos espirales como la parte visible, ¿no? Que sería un elemento, digamos, discutible. Si entonces, si no es completamente homogéneo el disco, pues tendría problemas para explicar la frecuencia, ¿no? Porque estaría pasando por zonas muy diluidas de materia oscura en el plano galáctico y después por zonas muy densas, pero entonces la frecuencia cambiaría, ¿no? Y finalmente, bueno, pues la materia oscura acabó con los dinosaurios, o fue una conspiración. Y la conclusión irrevocable es que en México se dieron las condiciones iniciales para el nacimiento del género humano. Algo es algo, ¿no? Porque sobrevivieron gallos, gallinas, otros reptiles, mamíferos, recién nacidos, voladores submarinos y terrestres capaces de hurgar en la Tierra y que finalmente pues sufrieron, vieron ahí la manera de esconderse o de guarecerse del clima tan adverso que ocurrió en esos años, ¿no? Bueno, más de esto pues, lo pueden ver aquí y pues muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por esta interesante charla, tan amena, como siempre. Oye, Mario, yo creo que lo más, bueno, de todos esto es estar especulando, pues sí, todos los días nos podemos levantar con una idea nueva, pero mientras no haya detección de la materia oscura, vamos a seguir elucubrando. Fíjate que hay un experimento, no sé si quieres comentar así brevemente esto de la dama. Yo dije que sin caballero no hay dama, pero sin materia oscura no hay dama. Y este experimento, solamente dama ha visto algo y no comparten los datos, son muy herméticos y las otras personas que han hecho análisis de esos datos no encuentran nada. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Aquí, alguien que sepa sobre dama. No me he metido a esa parte, pero te refieres a la parte de detección directa de las partículas de materia oscura, ¿no? Como el Pues, experimento Xenón también, hay muchos experimentos, ¿no? Sí, no sé, realmente no sé el estatus actual de la detección directa. Y obviamente, pues de ahí se agarró Lisa Randall, ¿no? Como no hay nada todavía, pues yo tengo un modelo que puede ser interesante, ¿no? Y además, su idea es, el principio es sencillo, ¿no? ¿Por qué la materia tiene que ser una partícula nada más, ¿no? ¿Por qué no tener esa característica, digamos, que una fracción tenga esa autointeracción? Y claro, hay cotas, ¿no? Cotas, por ejemplo, el Bolo cluster o el cúmulo bala, pues obviamente lo restringe porque ahí no se vería efecto de esa fracción. Por cierto, la fracción es como del orden de entre 1 y 5%, es lo en mismo que son comparación. como las estrellas, ¿no? O sea, Menos, yo creo que es menos, pero bueno, las cotas ahí están claras, ¿no? eh, Para ok. descartarlo o no. Es especulación, pero aquí el punto es lo interesante digamos, para los muchachos, es que hay un mundo ahí para entrarle, ¿no? O sea, hay muchos aspectos que pueden ser muy interesantes para un joven, ¿no? Sí, O aspectos de análisis de datos, aspectos conectados con la parte geológica, con la parte astronómica, con la dinámica del sistema planetario o la dinámica más grande escala, que es en la que estamos nosotros, ¿no? Pero seguramente aquí habrá gente que pueda decir más de los experimentos creo que, de detección directa, ¿no? creo que Jorge está ahí mordiéndose la lengua, queriendo decir algo. Jorge, No, creo que hay sobre Dama, experimento para medir las partículas de materia oscura en Italia. Se puso otro detector más fino después y no midió nada. Entonces, prácticamente los resultados de Dama no son confiables, no convencieron a la comunidad internacional y bueno, pues no hay una detección de materia oscura directa en la Tierra, ¿no? Mario, te quería pedir si puedes poner la transparencia anterior para la gente interesada en los libros que has escrito de divulgación, que vean ahí esto de las travesuras cosmológicas de Einstein, es un libro ameno que Mario escribió hace poco tiempo y bueno, es muy recomendable como un material divulgativo.
Es todo, gracias. Yo tengo un comentario que hacer. Adelante, profesor En Macías. tu transparencia donde pintas neutrón y protón, estás poniendo 2 protones. Perdón. Ese mero. 2 U's y un D es un protón. El neutrón es 2 D's y un U. El dibujito, sí. Ahí Tienes dice razón. protón, ¿no? Ah, bueno, sí, perdón. Es que Sí. Yo pensé que era se protón, produce neutrón, el ¿no? Higgs Entonces está bien. cuando choca el protón y el protón, ¿no? Sí, no, sí es correcto. ¿Qué pasó, profesor Sí, ese Macías? sí es correcto. No, es que yo me quedé con la idea de que era un neutrón. No, ahí está, arriba está la H, el Higgs. Sí. No, perdón. Pues muy interesante. No sé si quienes nos quiero agradecer a todos los que han participado, a Alejandro, a Mariana, este día con nosotros, al profesor Pimentel también que estuvo acompañándonos y a todos los que nos siguieron por Facebook. Pues mañana regresamos a las 10 de la mañana y muchas gracias y yo creo que nos divertimos un momento para aquí un rato y esto es pues hacer divulgación sin invitación. Muchas gracias.